Vale, chicos, como hemos tenido problemas con la conferencia, os pongo aquí un poco el vídeo de lo que vamos a ir trabajando. Como he puesto en el Drive, hoy vamos a empezar con los conceptos básicos y con algunas de las combinaciones binarias que serían las más sencillas, que serían los óxidos y los peróxidos. Mañana mi intención es que trabajemos los hidruros y los hidruros y los hidróxidos, que también son muy sencillitos. El miércoles serían las sales binarias. El lunes de la semana que viene los ácidos. Las sales ácidas serían para el martes. Y ya está. Y ya un poquito de repaso. Entonces, en teoría, en estas 2 semanas, si sois responsables con vuestro trabajo, más o menos, tenemos un repasito de la tabla periódica que nos viene... de la tabla periódica no, de formulación, que nos viene muy bien. De la tabla periódica, lo que os iba a decir, yo sé que el año pasado aprendisteis a formular con la tabla periódica. A mí me parece la manera más sencilla de formular. No obstante, si alguno dice, yo es que prefiero formular por valencia, pues me parece muy bien. Aquí os dejo la tabla periódica con todos los elementos que son importantes que conozcáis y con las valencias de cada uno de ellos, ¿vale? A mí me parece más fácil lo que veíamos el año pasado. Si es alto el número de grupos, pero bueno, cada uno lo que vea, ¿vale? Eso a mí, personalmente, me da un poco igual. Vale, si seguimos con los apuntes, estos apuntes ya están colgados en Schoology. Os enseño cada uno de los conceptos, os he puesto ahí los conceptos básicos que serían importantes para saber formular. Bueno, pues un elemento, cada uno de los elementos de la tabla periódica, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene sus propiedades. Te dice que tienen que estar la primera letra en mayúscula, la segunda en minúscula, que eso es importante para formulación, porque si no sería un error escribirlos los dos con minúscula, los dos con mayúscula, por ejemplo. Lo que es un compuesto químico, la unión de varios elementos. Y ya un anión y un catión, pues serían las partículas cargadas eléctricamente, ¿vale? Un ión sería cualquier partícula cargada eléctricamente y después dentro de eso tenemos un anión que tendría carga negativa y un catión que tendría carga positiva. Y las valencias, que es lo que os estoy comentando, serían la carga con la que está actuando cada uno de esos iones, ¿vale? Mira, si recordáis del año pasado teníamos... y aquí os voy explicando un poco cómo serían los apuntes. Os pongo los aniones. Los aniones son los que hemos dicho que tenían carga negativa, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo aquí os los pongo y os doy opciones. Vamos a poner esto finito por aquí. Y vamos a poner otro color. El negro, por ejemplo. Entonces, si vemos, por ejemplo, los uros, yo os pongo elemento, número de grupo menos 8. ¿Por qué digo número de grupo menos 8? Porque si, por ejemplo, estamos en el cloruro está en la 17, que nosotros os acordáis que dividíamos la tabla en 7, los 3 elementos de transición y otros 7, ¿verdad? Bueno, pues el cloro estaría en la 7. Si os fijáis, y si tenéis una tabla periódica a mano, bueno, si no subo aquí, lo vemos en un momento. Ah, no, que no están las de estas. Bueno, está en la columna 17, que en realidad sería como la 7. 7 menos el número de grupo, 7, o sea, el número de grupo 7 menos 8 sería 7 menos 1, 7 menos 8 menos 1, ¿verdad? El cloruro sería cloro menos. El sulfuro, pues la misma historia. El sulfuro está en la 6. Pues 6 menos el número de grupo, que sería, 6 menos 8 menos 2, ¿vale? O el nitruro, que el nitruro sería nitrógeno, que está en la 15, en realidad en la 5, pues 5 menos 8 menos 3. Y estos serían cada uno de los aniones uro, ¿vale? Todos los que acaben en uro. Por esto ¿para qué me va a servir? Pues en el momento en el que digamos cloruro de no sé quién, ¿vale? Pues ya sé que el cloro está actuando con menos 1. Si os fijáis, aquí pone número de grupo menos 8 y así sabemos la valencia negativa y también tenemos que el elemento o la valencia negativa. ¿Por qué os pongo esto? Pues por lo que os he dicho antes, si alguien decide
estudiarse la tabla periódica con todas sus valencias. Si nos fijamos, por ejemplo, en el cloro tiene un montón de valencias. Tiene -1, tiene 1, 3, 5 y 7. ¿Cuál sería la valencia que corresponde a uro? Pues la valencia negativa, ¿vale? Bueno, espero que eso esté claro. Cualquier duda me decís. Borro esto y voy a empezar con los átomos, ¿vale? Esto es para repasar cada uno de los aniones para que después, cuando empecemos con los ácidos, esto nos sirva de repaso, ¿vale? Todo lo que viene ahora, todo lo que no sea uro, ya tiene presencia de oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿cómo formulábamos los aniones átomos? Por ejemplo, el sulfato. Si veis en los apuntes, lo que os pongo es elemento con el número de grupo. Bien, se le suman oxígenos hasta que todo el anión se quede con una o dos cargas negativas. Eso es lo que significa la explicación de átomo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero, tener en cuenta estas excepciones. Me dice que los grupos 17 es como si estuviesen en el grupo 15 y el grupo 7 es como si estuviesen en el grupo 6, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el sulfato, y voy a hacer también el yodato, ¿vale? Vosotros termináis con eso y ya lo subiré corregido. El sulfato ¿en qué columna está? Pues yo lo sé que está en la columna 16, por lo tanto el azufre está actuando con carga de 6. ¿Y ahora qué hago? Le pongo cargas de oxígeno, que el oxígeno está actuando siempre con -2. ¿Cuántas cargas le tengo que poner de oxígeno? Es decir, ¿cuántos elementos de oxígeno les tengo que poner? Hasta que se me queden una o dos cargas negativas. Aquí, para la gente que le costaba mucho, yo le decía, vale, ¿con cuánto está actuando el azufre? Con 6, ¿no? ¿Cuál es el siguiente número par? El 8. Por lo tanto, 8 entre 2 cargas que tiene, 2 cargas negativas que tiene el oxígeno, 8 entre 2, 4, pues le tendré que poner 4 oxígenos. Entonces ya me queda que esto sería SO4 y me quedan 2 cargas negativas, ¿sí o no? Y ahora vamos a hacerlo con el yodato también, ¿vale? El yodato, me han dicho, el yodato yo sé que está en la 17, ¿vale? Pero como me han dicho que todos los elementos de la columna 17 es como si estuviesen en la columna 15, quiere decir que el yodo está actuando con 5. Vale, y ahora le voy a poner oxígeno. ¿Cuántos oxígenos le voy a poner? Pues le voy a poner oxígeno hasta que se me queden una o dos cargas negativas. Os digo lo mismo, siguiente número par al 5, ¿cuál es? El 6, ¿verdad? 6 entre 2, 3, pues 3 oxígenos. 3 oxígenos tendré que poner al yodo, y el yodato sería IO3 y solamente una carga negativa. Os recuerdo, 5 y 3 por 2 es -6, pues 5 menos 6 es -1, ¿ok? Eso sería del átomo. Vamos a ver qué pasa con el hito. El hito es número de grupo -2, ¿vale? Luego os diré, para los que decidáis estudiaroslo por valencia, os diré un truquillo para saber qué valencia es la que tenéis que coger. Vale, si me voy al hito, me dice que es, mira, elemento, número de grupo -2, por ejemplo. Voy a coger también, teníamos el sulfato, que lo voy a dejar por aquí hecho para que veamos la diferencia. El sulfato era S más 6, le ponía 4 oxígenos negativos y me quedaba SO4 y 2 menos. Vamos a ver el sulfito. El sulfito sería S, número de grupo -2, es decir, él está en el 16, pues si son -2, está actuando con una valencia de 4. El oxígeno, ¿cuántos oxígenos le tengo que poner? Pues mismo truco de antes. Siguiente número par al 4, el 6, 6 entre 2, 3. Pues SO3 y 2 cargas menos, ¿vale? Ahí tenéis otros ejemplos para hacer. Se sigue manteniendo la excepción de que los del grupo 17 pasan al grupo 15 y los del grupo 7 pasan al grupo 6. El hipohito, ¿vale? Por ejemplo, el hipobromito.
El hipobromito me dice, ¿cuál es la explicación? Elemento, número de grupo menos 4 y se le suman oxígenos hasta que se me queden una o dos cargas negativas. Se mantiene otra vez la excepción, que los del grupo 17 pasan a la 15 y los del grupo 7 pasan a la 6, ¿vale? El hipobromito, el bromo está en la 17, pero en la 17 es como si estuviese en la 15. Vale, pues estaría actuando con una carga de 5. 5, pero me dicen que le tengo que restar 4, ¿verdad? Pues entonces está actuando con una carga de 1. ¿Cuántos oxígenos le tengo que poner? Pues oxígeno hasta que se me queden una o dos cargas negativas. Si el truco de siempre. Más 1, ¿no? Siguiente número par, el 2. 2 entre 2, 1. Pues se queda así. El bromito sería BRO y una carga negativa. ¿Vale? Intentad vosotros el hipoyodito y el hiposulfito. Y el último que nos quedaría sería el perato, ¿vale? Por ejemplo, el perbromato. Vamos a hacer el perbromato nosotros. Perbromato. Siguen manteniéndose las excepciones que os he dicho. Los del grupo 17 los tomamos como si fuesen del grupo 15 y los del grupo 7 como si fuesen del grupo 6. Entonces, el perbromato, ¿cuál sería? Bromo. El bromo está en la 17, pero es como si estuviese en la 15. Pero ahora me dice que tiene que ser el elemento con el número de grupo más dos cargas positivas. Es decir, estaría actuando 5 más 2, 7. Oxígeno, ¿cuántos les vamos a poner? Pues el mismo truco. Siguiente número par, el 8. 8 entre 2, 4. Pues el perbromato, sería así. ¿Vale? Eso sería por ahí y aquí tenéis unos cuantos ejercicios para repasar estos compuestos, ¿vale? Me parece interesante que lo hagáis y quizá eso es lo que os vaya a pedir de tarea. Os voy a ir mandando ejercicios de estos, os pediré una foto, que todo el mundo es capaz de hacer una foto con el móvil, me lo manda y yo lo voy corrigiendo, ¿vale? De momento vamos a dejarlo así. Mañana os explico el di-tri-tetraorto y de momento lo dejamos así, ¿vale? Porque estos son un poquito especiales. Ahora, aquí tenéis otra cosa que es interesante, que sería la nomenclatura, los prefijos multiplicadores, que nosotros tenemos que hablar de los prefijos multiplicadores en formulación como mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa o nona. Nosotros normalmente no nos vamos a encontrar más allá del penta, la verdad. ¿Vale? Y ahora en otro vídeo os voy a explicar cómo serían los óxidos y los peróxidos.